Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos con un invitado muy especial, de hecho estamos en su casa con don Julio Fessler. Don Julio, muchas gracias por toda la hospitalidad. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Nada menos muy feliz y muy honrado con la presencia de ustedes. Pocas veces esta casa se ve tan honrada. Mil gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a usted por toda su hospitalidad. Ya verá el auditorio lo corteses que somos el uno con el otro. Así es, así es. Don Julio, usted es columnista en la revista La Nación y también es asesor en temas internacionales del PAN. ¿Nos quiere contar cuánto lleva en el PAN? Siglos. Siglos. Yo creo que ya los primeros panes que conocí fue allá en Chihuahua en los años 40, Okay. 48, 49, 50, Okay. en Chihuahua. ¿Usted es de Chihuahua? De Chihuahua a Chihuahua. Okay. Así es que conozco el PAN más o menos desde aquellos años. Ya después en la Ciudad de México, a partir del año 50, siempre seguí en contacto con el PAN. Y me dio muchísimo gusto la experiencia que he tenido. Un PAN difícil a veces, siempre agradecido, siempre positivo. Claro, claro. ¿Nos quiere contar un poquito de toda su trayectoria en el PAN? Eso es muy aburrido. Francamente, poco tiempo tiene que decirse de eso. He estado en contacto con el PAN, he sido diputado por el PAN en la 57ª legislatura. Okay. Cuando el presidente del PAN era cuando nuestro coordinador era Medina Plasencia, sí, y el presidente pues era Felipe Calderón. Siempre un gran gusto de estar haciendo campaña con el PAN en los años 90 muy particularmente, porque fueron los años formativos de la política actual. Okay. En los años 90 la sociedad estaba mucho más interesada que en la actualidad en los asuntos de los destinos nacionales. Okay. Un grupo importante, mayoritario como resultó al fin, nos empeñamos en mejorar los sistemas electorales, evitar que el gobierno estuviera presidiendo la función electoral, que el retrato del secretario de Gobernación no fuera el que estuviera presidiendo constantemente las sesiones de la Comisión Federal Electoral. Claro. Donde teníamos pues sesiones en las que nos cansábamos, tiempos de Fernández de Ceballos, por ejemplo, con una retórica admirable, probando ad nauseam todas las fechorías del PRI, para terminar en un momento de votación donde todas las denuncias quedaban completamente erosionadas, eliminadas, y la votación era en favor de la fechoría priista. Se logró en los 90 montar las instituciones que hoy en día queremos proteger. Desde luego el Instituto Federal Electoral, el Tribunal, el padrón electoral pues confiable, la credencial con fotografía. Estas eran algunas cosas muy importantes que fuimos logrando a pulso en los años 90, donde también, por ejemplo, Santiago Krill es una persona importante para formar parte de eso. Son entonces momentos que todos tenemos que tener muy en cuenta hoy en día, porque hoy en día el ataque sistemático del presidente de la República es de tomarse en cuenta. Claro. Y puede debilitar las instituciones en perjuicio de lo que hemos avanzado. Es justamente lo que le iba a preguntar, don Julio. ¿Cuál
¿cree usted que sea la diferencia? Que yo veo muchas coincidencias por lo que nos platican nuestros invitados, lo que se vivía en esos años para lograr construir estas instituciones y ahora en estos momentos estamos viendo que se están destruyendo, ¿no? Que se está destruyendo la autonomía de estas instituciones, lo cual le da o es un fuerte paso para que exista la democracia en nuestro país. ¿Usted cómo compararía estas dos épocas? Yo veo que hay muchas coincidencias, pero ¿usted cómo lo ve? Claro que hay muchas coincidencias. El hecho, el hilo conductor es una, una ansia del pueblo mexicano, del elector típico mexicano, de que se respete su voto, que sea, como decíamos, que sea contado y que cuente. Hoy en día, pues se cuenta el voto, hay aritmética política en ese sentido. Los fraudes no son en este momento tan descarados y tan crudos como los que organizaba el PRI, que era verdaderamente un atraco a la inteligencia. Hoy en día la situación es más difusa. Yo diría que si teníamos antes un enemigo muy claro a quien criticar y tratar de componer lo que sus arbitrariedades, hoy en día el enemigo, por decir algo, es más difuso, menos identificable. Hay mucha gente en México que está preguntándose, pues, ¿qué tiene de malo el gobierno actual si me está dando, pues, programas asistenciales muy interesantes de las que vivo? Y que por otra parte, pues yo siento que el gobierno está haciendo lo posible por remediar los males en salud o en violencia, seguridad, economía, educación. Yo siento que el gobierno está haciendo lo posible. Lo que pasa es que el gobierno nos dice que los males que está combatiendo pues son los que vienen de antepasado, que son los que nos le han heredado. Y por lo tanto el gobierno actual no tiene tanto la culpa. La gran diferencia es que en aquellos tiempos sí veíamos muy claramente que el gobierno sí tenía culpa en abusos identificables. Hoy en día, ¿qué identificamos? Y esto es importante para que lo tenga en cuenta el PAN. Se está identificando el mal ¿en qué? ¿En una inseguridad general? Sí, ciertamente. El gobierno es culpable de la inseguridad, de la muerte que está a diario aconteciendo en el país. Ciertamente el gobierno es culpable del desorden en materia de salud. Desde luego que el gobierno es culpable en esta forma tan improvisada con que quiere remediar lo que ve como males en educación. Distribuye con gran amplitud apoyos económicos a través de los programas. Los viejitos tienen o tenemos ya el beneficio de la generosidad oficial. Sí hay pues una situación donde tenemos que tener cuidado porque en general el atraso que está sufriendo el país sí es responsabilidad del presidente de la República. Tan sencillo como le puedo decir que cualquier institución, privada o pública, depende en cuanto a su tono de lo que dispone su cabeza. Un partido político tiene el tono que le impone su presidente. Una empresa privada también. Cualquier empeño tiene que ver con el tono y el rumbo, la orientación que su jefe le da. Y actualmente el país, lamentablemente, va mal en lo general por culpa del presidente. En aquellos tiempos eran muy identificables los males. Hoy en día son más difusos.
Y es justamente por el discurso, es lo que usted comenta, ¿no? El discurso que le da el presidente a las acciones que están haciendo en el gobierno, que tiene que ver con el populismo, es decir, que dice lo que las personas quieren oír, ¿no? En efecto. Entonces, para usted, ¿por qué está pasando este fenómeno del populismo y qué es lo que deberíamos de hacer en el PAN para combatir el populismo y que todas las personas siempre nos topamos con el problema de tenemos problemas muy complejos y en el PAN nos cuesta un poco sintetizarlos para que las personas lo puedan entender, pero creo que también es nuestra responsabilidad darlo a entender tal y como es. O sea, no se puede decir como menos. ¿Usted por qué cree que está gobernando en estos tiempos el populismo? No nada más en México, sino en América Latina y alrededor del mundo. Sí, es un hecho que viene como una reacción contra los malos gobiernos. Y los gobiernos que no le dan a su pueblo las necesidades elementales, cotidianas, básicas, que son, la primera necesidad es comer. Y hay gobiernos que no están atendiendo debidamente esto, sea porque la inflación le robe la comida a la gente, y eso es un elemento de crítica. Hay gobiernos que no están atendiendo a la salud pública, cosa cotidiana. Otros que no están atendiendo al empleo, la oportunidad que tenga un joven de ver abierto el camino del éxito personal. Gobiernos que no están atendiendo al tono general del gobierno en lo que se refiere a la defensa del respeto jurídico, y este es un tema muy favorito del PAN, el respeto jurídico a los derechos. Todos estos males que acabo de mencionar, estos males adolece el gobierno actual. Ineficiente en alto grado en lo que se refiere a darle de comida a la gente. Estamos importando cantidades inesperadas de alimentos. Hay que ver también la desatención en materia de salud, como vemos ahorita la confusión educativa, y vemos también el desorden en cuanto a derechos en que tiene que vivir a diario las empresas que producen los artículos que se necesitan para el consumo y para la exportación. El mundo entonces, o una sociedad, está dividida pues entre productores, que son empresarios. Al empresariado se le encarga transformar los recursos naturales en productos que son satisfactores de necesidad, mientras que a los gobiernos se les encarga dar el tono adecuado para que los productores puedan funcionar. Esto no está funcionando bien en México. En México estamos muy atenidos y el gobierno se jacta de que hay mucha inversión. Es cierto, pero el grueso de la inversión que está recibiendo México en este momento es para surtir una exportación dirigida a Estados Unidos. Un porcentaje incorrectamente alto de nuestra producción se va a Estados Unidos, claro, en detrimento de las necesidades populares. Todo este conjunto de situaciones que son deficiencias del gobierno son difíciles de explicar al público, porque el público acaba diciendo, pues no veo, yo estoy viendo que mi pensión está muy bien, estoy viendo también pues que las condiciones de seguridad pues no es culpa del gobierno actual, sino culpa de las mafias, y estoy viendo que las inversiones extranjeras que vienen, pues vienen por su propio interés, así que tampoco es malo que vengan, eso es bueno. La confusión que se está viviendo actualmente tiene que ser aclarada por los partidos políticos. Los partidos políticos en muchos países, y desde luego en México, están fallando. Y aquí el PAN, nosotros los panistas, tenemos que tener cuidado para que nuestro partido no falle a sus obligaciones y su responsabilidad de guiar
el criterio del elector cuando llega el momento de tener que elegir. Y aquí viene el gran dilema que vamos a tener el año entrante. Claro. Entre un país o un gobierno dirigido en forma personalista, donde todo depende de la visión o el capricho del presidente de la República, o bien una sociedad en que existe realmente una posibilidad de que todos opinemos y que la mayoría sana de la opinión sea la que prevalezca. No estoy hablando de la dictadura de las mayorías. Claro. Estoy hablando de que en un gobierno sensato, donde hay participación de todas las ciudadanías a través de partidos que son buenos conductos de estas opiniones, tenemos entonces paz. Ahorita no estamos viviendo una sociedad pacífica, no estamos en paz en México. Y el PAN tiene una responsabilidad que espero que ya en julio del año entrante recobre esta responsabilidad y esta posibilidad de poner el orden social en que nosotros creemos ya vigente. Claro, y es que la lucha aquí ni siquiera es derecha contra izquierda, sino populismo contra democracia, ¿no? O Muy cierto, totalitarismo contra democracia. muy cierto. Y tenemos que tener cuidado con derecha o izquierda. Ya no se trata de que estemos de un lado Claro. u otro de la fila. En último término, izquierda, ¿cómo se define? A lo largo de la historia, la izquierda no es más que aquella opinión que está en contra del gobierno vigente. En este sentido, hasta nuestro Señor Jesucristo es izquierda. Claro, De tal suerte, entonces, ojo con el uso de izquierda. exacto. Mucho menos el hecho de que la derecha sea buena. En la derecha hay mucho abuso. Hay mucho abuso en el empresariado. Lo tenemos que reconocer. Por eso es tan importante que haya un empresariado que sea responsable socialmente. Porque el empresario que nomás está pensando en su propia utilidad le hace daño al país. Porque puede estar escogiendo precisamente las opciones que son menos importantes para el pueblo. Totalmente, don Julio. Oiga, quisiera pasar, ya hablamos de... Ya hemos platicado mucho, Sí. ya me dejado usted por un lado. Sí, ya, para hablar acerca de usted, de sus pasatiempos, qué es lo que le gusta. Normalmente vemos en las entrevistas a los políticos o a los panistas que pues hablan de lo que está sucediendo en el país, de sus posturas, pero no los conocemos y también justo es el motivo de este podcast, que conozcan que hay personas detrás de los políticos, porque siento también que la sociedad mexicana ha deshumanizado y en la sociedad en general ha deshumanizado a los políticos. Cuando hablan de políticos piensan en, pues es otro ratero más, ¿no? Pero hay personas que están atrás, personas preparadas, personas que les gusta, no sé, el helado, las cosas. Entonces, también siento que es nuestra responsabilidad darle a entender a la sociedad que cualquiera puede ser político y que todos tenemos que tener la responsabilidad de al menos conocer qué es lo que está pasando en el país. Muy ¿no? bien dicho, aplaudo lo que acabas de decir. Todos tenemos interés en la política, todos nos debemos sentir en cierto sentido actores políticos. Así es. No se necesita estar en la función pública, tener un puesto de gobierno para estar ejerciendo la política. Sí es importante que cada ciudadano entienda, y esto a veces se nos barre y no lo acabamos de entender, que nuestra vida diaria depende de la decisión, casualmente, de los políticos. Así es. Los políticos que tienen la capacidad, por estar en una función pública, de influir en las decisiones que usted y yo, que cualquier ciudadano tiene que tomar a diario. No es cierto que la política sea una profesión corrupta, porque entonces pues tengo que decir que ¿acaso las demás son limpias? ¿No hay acaso profesionistas corruptos? ¿Qué me dice aquel médico que no sana sino cobra? ¿O aquel ingeniero que hace un puente que se cae?
o aquel contador que falsea las cuentas para que su cliente esté contento. La corrupción depende de uno. Y si uno es limpio en el sentido de rechazar las tentaciones hacia lo fácil y lo económicamente alcanzable, si uno es así, uno va a llevar esa buena voluntad a cualquier profesión. Si yo soy médico, voy a curar con generosidad. Y en cada profesión que mencioné, le voy a llevar la limpieza de mi intención. Caigo en la política. La política es la reina de las profesiones, en el sentido de que por los políticos los países tienen perfil. Un país se conoce por la calidad de gobierno que tiene, más por sus artistas o por su cultura. El país está dentro de un compromiso internacional que está requiriendo solidez ética en la política. Y el PAN entonces es una institución política. El PAN es política pura. Claro. Y si está tripulado por pillos, pues veremos entonces un PAN muy triste. Y hemos acusado a otros países, a otros partidos de no estar responsabilizados. ¿Por qué? Porque están tripulados por pillos, por corruptos. El PAN no debe aceptar eso nunca. Y debe ser siempre, como fue la intención de sus fundadores, un instrumento de ética y de buen gobierno. Totalmente de acuerdo, don Julio. Pero ahora sí, pasando al tema personal, ¿qué es lo que le gusta? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Cómo le gusta gastar su tiempo cuando no está escribiendo o haciendo otras cosas? Todo agrada, todo le encuentro un gusto. Sí. Escribir es un gusto, música es de luego un placer, ver cómo se desarrolla la familia, Sí. tener uno la satisfacción de arreglar su casa con un mínimo de orden, Claro. Aunque no tomen como ejemplo el desorden que puedan estar viendo ahorita aquí, pero la intención es tener una casa bonita, un ambiente adecuado para los hijos, y eso es lo que gusta. Juegos, ajedrez, juegos como los de los que mueven la inteligencia, aquellos juegos de palabras, etcétera. Uh-huh. Deportes, poco, franca, en mi caso, no he sido muy deportista a lo largo de la vida. Okay. Pero me encanta el deporte en el sentido que da un sentido de solidaridad y un sentido también de justicia. El buen deportista, el buen deporte es el que enseña realmente a repartir responsabilidades y respetar triunfos. Claro, porque jugar en equipo, por ejemplo, pues conlleva muchas cosas, ¿no? Es lo que se necesita en la política, por ejemplo. Exactamente. Hoy en día estamos en la necesidad de un buen equipo que busque la democracia. Y cuando uso la palabra democracia, la uso con cuidado, porque estamos abusando mucho de ella. Necesitamos un buen equipo para el año 24. Necesitamos ver que nuestros candidatos, los que proponga el Frente de México, sean los que triunfen, porque los candidatos que inevitablemente proponga Morena son candidatos que están ya comprometidos a continuar con una manera de ver la sociedad, la política y el gobierno que nosotros no estamos de acuerdo, porque están pensando siempre en personalismos y están pensando en también el interés personal. Ojo, un detalle nomás. La política no es para vivir mejor. La política no es un modus vivendi. Y hay demasiadas gentes en México y en el mundo que abrazan y se entregan a la política porque les conviene hacerlo, porque de ahí van a ingeniarse para tener ricos. Claro. La política no es para hacerse rico. Y en ese sentido, pues es necesario insistir en las virtudes
que se requieren para que sea un verdadero servidor público, servidor de los servidores. El Papa Francisco, que incluso el peje admira cómo será clara la enseñanza del Papa, que le sirve hasta el gobierno actual de modelo de honradez. Es una buena señal. Yo también admiro mucho al Papa y creo que en el PAN se le admira por las buenas enseñanzas en cuanto a la sobriedad del ejercicio político. Don Julio, antes de salir del tema de sus gustos, quisiera recomendarnos a toda nuestra audiencia algún libro. Seguramente le gusta leer mucho, algún libro que diga tienen que leerlo, o algún libro que le guste mucho o que haya marcado su vida. ¿Cómo no? Empezando por el Quijote. El Quijote tiene muchas enseñanzas, pero además de eso hay libros como La montaña mágica, o bien los libros que revelan la vida de grandes profetas, la vida de Buda. Un libro importante en materia de historia es un libro de un profesor inglés que se apellida Toynbee y que tiene por título La crónica de la historia, de Arnold Toynbee. Libros que vienen en la biblioteca del PAN. Mucho habría que repasar el epistolario de don Manuel Gómez Morín con distintos fundadores del PAN, y modernamente pues yo creo que hay que estar leyendo los libros que van saliendo sobre la política actual, estar uno al tanto. Claro. Hablando de escribir, don Julio, ¿usted escribe o escribió para Plumas Azules? Me han contado muchos amigos de esta iniciativa. ¿Nos quiere contar un poquito de qué se trata esto? Plumas Azules es un grupo que se originó en un grupo de gente que escribíamos. Y la idea es ponernos de acuerdo respecto de qué es lo que vamos a decir en nuestras editoriales. Okay. Por esos plumas. Y azul por el PAN. Claro. En algún momento no muy feliz, Plumas Azules cayó simplemente en el cotorreo bastante ocioso de los acontecimientos del momento. Hoy en día siento que Plumas Azules está más enfocado a analizar profesionalmente los acontecimientos políticos e incluso los acontecimientos que tienen que ver con el oficio de gobernar. Creo que Plumas Azules entonces está cumpliendo una buena función. Hay algo que queremos realizar con método y regularidad: los foros que se televisen o que pasen por los instrumentos, por las redes sociales, donde se analicen los temas actuales de una manera metódica. Los foros de Plumas Azules tienen que ser un buen instrumento para orientar a una población, pues que, como ya hemos visto a lo largo de esta conversación que hemos tenido, tú y yo, hay mucha desorientación, hay mucha nebulosidad, poca claridad en los acontecimientos. Y esto es peligroso porque gente que no está suficientemente informada ni tampoco aconsejada en el sentido bueno, pues se pueden ir a votar simplemente porque el gobierno está repartiendo pensiones. Claro. Eso no es bueno. Claro. Don Julio, usted también fue embajador de México en la India. ¿Cómo no? En la India, y también ante Bangladesh y ante Sri Lanka y ante Nepal. Países interesantísimos porque son la cultura oriental que necesita estar más cerca del pueblo mexicano, en cuanto que hay cosas
en los orientales que hay que imitar. Hay que imitar su, uno, respeto a las tradiciones, las buenas tradiciones. Okay. Dos, el sentido pragmático que tienen los chinos, los vietnamitas, los mismos indios. Los indios, por ejemplo, están tripulando muchísimos puestos de gobierno y de empresa en todo el mundo gracias a que sus conceptos que les vienen de siglos atrás sirven para orientar su actuación. Los chinos ahorita son muy interesantes para México porque independientemente que nos venden barato, y hasta los mismos americanos se preguntan, ¿cómo le haces para producir más barato que mis mismos costos? Claro. Los chinos son geniales en ese sentido. Los chinos, sin embargo, a mí me explicaron que nunca olvidan sus bases de Confucio. China tiene un gobierno que con todo su comunismo a su manera y todo su capitalismo a su manera, no olvida su base central, que es Confucio. Nosotros en Occidente, tenemos una base también análoga, paralela, el cristianismo. Entonces, son dos bases filosóficas que están presentes en los dos extremos que vemos ahorita en el mundo, Occidente y Oriente. Occidente con el cristianismo, muy abusado por los cristianos, que somos nosotros. Pero los orientales, orientados por Confucio y los grandes pensadores como Buda en su experiencia. Esas son las raíces que no podemos perder. Por eso fue interesante estar en la India, porque ahí tuvimos oportunidad de ver de qué manera los indios ahorita llevan adelante su desarrollo. Están en un problema análogo al mexicano. El gobierno de la India ahorita está encargado a un señor Modi que es extremadamente personalista, como es López Obrador. Sienten que el país los requiere a tal grado que no pueden imaginarse su país sin ellos. Así está entonces la India en este momento con un primer ministro, Modi, que está causando problemas, incluso pues dividiendo al país entre los que están en su favor y en contra. Tiene una peculiaridad, si quieres que aumente el tema, aunque sí, es bastante largo, tienen un concepto muy racial de la civilización, los indios, el país, los indios como nación. Nosotros no tenemos un concepto necesariamente tan fundamentalista como para pensar que todo el bien radica en la raza inicial mexicana que existía antes de los españoles, pero la comparación es válida. Claro. Así como los que dijeran que los aztecas y los mixtecas y los olmecas y los tarascos eran la única verdad que debiera subsistir en México, lo cual es una exageración. Claro. Los indios están en la idea que su raza, su manera de pensar es lo que define a su país. Es como si dijéramos que en México todos tenían que ser católicos y guadalupanos, claro, para ser mexicanos. No es cierto, y el PAN tiene que ser muy inclusivo en el sentido de incluir mucha gente de muchas orientaciones filosóficas y políticas. Hablando de relaciones internacionales, don Julio, ¿cómo ve cómo está parado México hoy ante el mundo? Se vino pues una ola de populismo alrededor de toda América Latina y están haciendo, yo siento que es como un bloque, pero los mismos dirigentes de Latinoamérica pues están teniendo muchos problemas por sus propias iniciativas, ¿no? Que es lo que comentaba, que no están enfocadas en el humanismo cristiano, sino en el poder para una sola persona. Muy cierto. Y ese es el problema que tenemos. Y es la natural reacción de una población que no está suficientemente instruida o educada y que se rebela contra el mal gobierno. Y esto se llama populismo. Cuando anda uno
aventando piedras o bombas en contra del gobierno, eso se puede llamar populismo, pero en último término, detente un segundito y date realmente oportunidad de pensar por qué es esa reacción contra el mal gobierno, el mismo mal gobierno contra el cual se levantó el Miguel Hidalgo y Costilla. Nosotros también estamos levantados contra el mal gobierno. Claro. El mal gobierno en ese momento era Carlos IV y era Fernando VII. Hoy en día, pues es el peje. Tenemos que tener cuidado entonces de que el populismo tiene su razón de ser. Ahora, tenemos que avanzar. No queremos retroceder a situaciones que nos dio el PRI durante tantos años. Claro. El PRI resolvió muchos problemas, pero el precio fue el personalismo y el populismo, por llamarlo así. La reacción popular contra el PRI fue la que nos dio la apertura que vimos en el año 2000. Claro. De tal suerte que populismo, entre comillas, pues bien entendido tiene su explicación. Claro. Es simplemente la reacción contra un mal gobierno. Eso es lo que está pasando en Sudamérica. Tienen un problema muy severo en Ecuador, muy severo también en Venezuela, muy severo también, a punto de tenerlo en la Argentina nuevamente. Tuvieron muy serios problemas en Chile. Cada uno de los países latinoamericanos han tenido severos problemas por lo que ahorita estamos llamando la reacción popular contra malos gobiernos y el uso inapropiado de instrumentos. Unos creyeron que el militarismo iba a resolverles, otros pensaron que el personalista, el dictador, iba a resolver. Ninguno de estos son instrumentos efectivos para resolver aquellas necesidades que en un principio mencionamos hace un rato: comer, tener salud, tener oportunidad, tener tranquilidad, tener educación. Las cosas básicas son las que todo gobierno tiene que dar y es lo que queremos encontrar, que el nuevo gobierno a partir del año 24 sea un gobierno que atienda estas necesidades básicas. Si no lo hace el PAN y cede los trastos a que continúe Morena, entonces estamos en la situación de que estas necesidades que menciono sigan desatendidas. Totalmente de acuerdo, don Julio. Oiga, para ir cerrando este podcast y para regresar también al tema del PAN, ¿tendrá alguna anécdota que recuerde mucho de alguna elección o que haya vivido a lo mejor la elección de Fox o alguna anécdota que recuerde mucho en el Partido Acción Nacional que nos quiera contar? Recuerdo mucho la sencillez y el pragmatismo de Carlos Medina Plasencia, que era nuestro coordinador cuando éramos diputados. Y era un hombre que le chocaba muchísimo la impuntualidad. Citaba a reunión que debiera comenzar a las 8, citaba a 10 para las 8. Seguro de que con la preocupación de llegar a 10 para las 8, ya para las 8 sí había reunión. Sí. Valiente Carlos Medina Plasencia, en el sentido de que fue el primer político de la oposición que respondió con una gran valentía y precisión al informe presidencial de Zedillo. Recuerdo mucho a Carlos Medina en esa respuesta, al informe presidencial de Zedillo. Recuerdo mucho a los panistas de la vieja cepa, aquellos panistas de los años 40, cuando nació el PAN. Hay que recordar que el PAN nace después de que se le había invitado insistentemente que formara partido. Y don Manuel Gómez Morín dijo: no quiero un partido que sea personalista, que esté centrado en mi persona. Quiero un partido que sea genuinamente plural. Era liberal
en el sentido bueno de la palabra liberal. Y don Manuel fue una persona con mucha experiencia, tanto en la función pública como la académica, como profesional, como abogado. Y recuerdo mucho la sencillez con que veía un país que estaba en la confusión total, porque no hacía mucho tiempo que había pasado por la revolución en el sentido más dramático y violento. Y don Manuel Gómez Morín fue el que supo darle paz y tranquilidad a la conciencia de un partido que tenía por propósito llevar la sencillez a la zona política en lugar de estar convirtiendo la política como un instrumento de batalla o de agresión. Claro. Don Julio, ¿qué mensaje le diría a los jóvenes, a las personas que se están acercando al PAN con todo este movimiento del frente, con todo lo que viene, que son las elecciones para la presidencia en el siguiente año? Estamos viendo mucho fervor con nuestra candidata para abanderar la creación del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez. ¿Qué le diría a todas estas nuevas personas que les está llamando la atención el PAN? Hace poco estuvimos en un evento y llegan personas de todas a querer entrar al evento, y escuché a unas, pues es que me quiero afiliar al PAN porque me convence Xóchitl, me convence, estoy interesada en saber más del PAN. ¿Qué le diría a todas estas personas? Ya se ha hecho un lugar común entre nosotros el lamentar la desatención de la juventud en materia de política. Tenemos muchos la idea que no hay manera de remediar la situación en que los jóvenes están siendo educados simplemente con un propósito de triunfo, que es un imponerse al que está enfrente y ganar o prestigio o dinero. Que la juventud no tiene inspiración patriótica. Y comparamos lo que creemos que es la visión actual de la juventud con lo que creemos que éramos hace algunos años atrás, cuando creemos que sí teníamos, y sí lo teníamos, una verdadera vocación patria. Sí nos preocupaba cómo estaba el país. Nos deja la impresión de que hoy en día la juventud no tiene preocupación alguna, que lamentablemente el sistema educativo, tanto público como el privado, este último con sus altas colegiaturas, está privando a mucha juventud de la ilusión necesaria para tener una vida fecunda en el sentido social. Se le está educando a los muchachos simplemente para que ganen dinero y tengan éxito. Esto quiero que sea una visión falsa y equivocada de la realidad. El mensaje a los jóvenes es: sí te tiene que interesar la política. ¿Por qué? Porque, como antes dijimos, al político se le debe tus decisiones cotidianas en materia de salud o empleo o cualquiera de los elementos. Depende de lo que los políticos decidieron, sea en el Ejecutivo o en el Legislativo. 2. Recuerda, joven, que tienes muchas décadas de vida por delante. Si tienes 20 años, con las estadísticas actuales que es común tener a señores de 80 o 90 años todavía poblando el planeta Tierra, tú que tienes 20 años, considera simplemente que te esperan 50, 60, quizá 70 años de vida, y que te invito a que pienses en qué los vas a emplear. ¿Los vas a emplear simplemente por darte gusto y tener éxito, aunque sea a costa de otros? ¿O vas a emplear tu vida para hacerle bien a los demás como buen cristiano que eres?
A los jóvenes hay que animarlos en el sentido de que toda acción generosa revierte en provecho propio. Una de las enseñanzas que la vida da es que las cosas buenas que uno pueda hacer con generosidad y desprendimiento revierten muy pronto en provecho y alegría personal y en premio personal. En cambio, aquel individuo que nomás está pensando en comprarse ropa nueva, tenis de miles de pesos de valor, o el carro o el reloj ostentoso, o las camisetas con marcas extranjeras puestas en el pecho y que cuestan miles de pesos, esos muchachos hay que preguntarles que si así les gusta el resto de la vida. Entonces, la política, se les invita a que formen parte del PAN como un partido que les va a enriquecer su vida y les va a dar el instrumento para hacer un bien genuino a la patria, no nomás para sí mismos. Claro, muchísimas gracias, don Julio. Nos están viendo y escuchando por casi todas las redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Spotify, por TikTok, por YouTube. Algo que desea agregar. Vi que también trajo por ahí sus periódicos. No sé si quiera comentar algo al respecto o algo que desea usted agregar. Simplemente estoy viendo el periódico más reciente, el de hoy, el que se va a bajar la generosidad de los apoyos sociales. Los apoyos sociales, dice el periódico Excelsior de hoy, que ante las presiones del gasto en pensiones y de servicio de la deuda, habrá mayor austeridad sin sacrificar los programas prioritarios. Va a haber menos dinero para alimentar los programas sociales a que se ha comprometido el gobierno. El hecho es de que nos preguntamos cómo se va a financiar esto y nos preguntamos si realmente es acaso con remesas que están ya, lo sabemos, contaminados por dinero de las mafias, o bien echando mano de dineros que existían en fideicomisos que se han tenido que destruir para que sus dineros se aportaran a los servicios sociales que tienen. Hay una cosa importante que quiero subrayar. Los programas sociales, las pensiones que hoy en día están en vigor, todo indica que subsistirán con cualquier gobierno que venga. Y si el PAN gana el gobierno, también los va a respetar. De tal suerte que, ojo con el argumento de que vota por el PAN porque es abusivo el sistema de apoyos. No es abusivo. Hasta candidatos del PAN han estado en favor de la renta universal. No es herejía esto. No es darle dinero al flojo. Es darle poder de consumo a una sociedad empobrecida. Lo malo que puede existir es la desproporción. Un gobierno que solo da dinero para el consumo, pero no da dinero para la producción, está entonces dejando una economía desequilibrada, que es lo que tenemos actualmente. El argumento es muy importante entonces pensar en que el próximo gobierno que vayamos a tener va a respetar las pensiones. Uno, la única cosa es que las va a equilibrar y les va a dar rumbo que actualmente no tienen, porque actualmente parece que están encaminadas solamente a sostener programas prioritarios del presidente de la República, que ya está muy sabido que son programas muy cuestionables y que son dispendiosos. Totalmente. Don Julio, muchas gracias por su hospitalidad, gracias por su tiempo, por recibirnos aquí en su casa. Lo esperamos muy pronto en otro podcast de Voces de la Nación y también invitarlos a leer su columna ahí en la revista La Nación. Suelen ser sobre temas internacionales. Esa es la mira que me han puesto. Y los comentarios que puedas recoger de los que puedan querer escuchar el programa, me interesa mucho conocer sus
reacciones y sus opiniones para corregir errores y desenfoques y esperar que lo poco bueno que se hubiera dicho pues sea de provecho. Muchísimas gracias, don Julio. Esperamos verlo pronto por acá. Pues bueno, muchas gracias, amigos y amigas que nos siguen en este podcast. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.